El día de la revelación, Spielberg, el cosmos y sus habitantes. Hace apenas unos días estrenó en cines de todo el mundo Disclosure Day, el día de la revelación, la película más reciente de Steven Spielberg y una de las más esperadas de este año. Para muchos es una historia más sobre extraterrestres, un tema muy presente en la filmografía de Spielberg, pero no, ya que la pensamos bien, creemos que en realidad El día de la revelación es una película con extraterrestres, y ese es el cambio central que Don Steven hace aquí sobre el tema. ¿Qué diferencias marca eso y en consecuencia hacia dónde quiere llevarnos la película? Justo de eso va este podcast, y para redondear la propuesta, la invitada a este episodio es Natalie Olascoaga, crítica de cine en Fósforo UNAM, la revista digital de crítica cinematográfica de la Filmoteca de la UNAM, y sépanlo de una vez, entusiasta no solo de las películas sobre extraterrestres, sino de los alienígenas en general. Hablemos de Disclosure Day, Spielberg, los extraterrestres y las desilusiones de los influencers ante la película. Todo con Natalie Olascoaga. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísima Natalie Olascoaga, colaboradora de Fósforo UNAM, vamos a seguirle dando voz y micrófono aquí en Cine Garage a los colaboradores y a las colaboradoras críticas nuevas de Fósforo UNAM, la revista digital de crítica cinematográfica de la Filmoteca UNAM. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para grabar este podcast alrededor de una de las películas más esperadas del año. Natalie, bienvenida. Al contrario, Eric, muchísimas gracias por invitarme. Me da muchísimo gusto estar aquí y pues más con esta película que la verdad yo personalmente sí la esperaba mucho y verla en cines y la disfruté mucho también. Y deja verla en cines, nos la pusieron en IMAX. Sí. Nos la pusieron en IMAX, lo cual se agradece mucho. Muchas gracias por habernos mandado a esa sala, porque el día de la función había varias salas destinadas a pasar la película y a nosotros amablemente nos pasaron a la sala IMAX. Sé que es difícil porque cuesta más y sé que es difícil porque en este país el cine no es barato, pero si le pueden rascar al cochinito y aventarse la Sí. película en IMAX, creo que vale mucho la pena. Antes de empezar, Natalie, déjame decirle a la gente que este es el momento para que se suscriban al podcast Cine Garage. Este es justo el momento indicado para que le den ahí al botón de suscripción, para que puedan estar al tanto de nuestros podcasts y para que nosotros sepamos en dónde andan, en dónde nos escuchan y por supuesto para que sigamos subiendo en las listas de popularidad. Eso nos ayuda muchísimo para todas estas cosas. Entonces suscríbanse, pueden oírnos en su plataforma preferida, pueden oírnos en el perfil Patreon, ahí además, tanto en el Patreon como en la web, debajo del podcast que siempre cada semana publicamos, ahí directamente también están siempre las ligas para ver las películas mencionadas en cada episodio y que vayan ustedes directo a la plataforma en donde tengan suscripción o donde puedan pagarla para ver una, varias o todas las películas que mencionamos en cada episodio. Entonces, estamos cubiertos, o vayan directo a la web o métanse al perfil Patreon, que además les conviene por muchas otras cosas, pero suscríbanse. Entonces, Natalie, tú de entrada, cuando estábamos planeando esto, muchísimo antes de que nos dijeran cuándo iba a ser la función, dónde iba a ser la función, muchísimo antes incluso de que supiéramos si nos iban a invitar, ya habíamos planeado querer hablar de Spielberg, de los extraterrestres de Spielberg, pero en esa mesa, que había muchos temas ahí depositados, no me dijiste realmente por qué a ti te interesaba tanto entrarle a esta película en particular. Ay, bueno, miles de razones. O sea, yo creo que te lo dije ese día, soy súper fan de las películas de extraterrestres, de aliens, todo lo que tiene que ver como con el espacio exterior. A mí me encantan esos temas desde que soy muy chiquita. Y te lo dije cuando salimos de la función. Bueno, ayer que platicamos, yo viendo esta película sentí lo mismo que sentí cuando vi E.T. cuando era niña. Y yo, por ejemplo, E.T. es una película que yo no podía ver, o sea, cuando era chiquita la vi nada más 2 veces, pero porque a mí me provocaba una reacción emocional así súper intensa, o sea, yo lloraba, pero de que me daba mucha tristeza lo que pasaba en la película, se me causaba demasiada empatía. Y pues siento que yo siempre he conectado mucho con este tema, pues por todo esto
un poco como las parias de la sociedad, o sea, Ujú. tanto en esta película como en otras de Aliens de Spielberg, hay este cierto tema, ¿no? De que las personas que creen en los aliens, pues son vistos como un poco como outcasts, ¿no? Como Sí, raros, nerds, freaks y todo eso. Y pues yo siento que esos temas siempre han resonado mucho conmigo y me hicieron sentir como de cierta manera vista desde que era muy pequeña. Pues por todo esto de que siento que las personas, pues que tenemos ciertos intereses como particulares, como en este caso pues el cine o los videojuegos o cosas así, pues quizás nos podemos identificar un poco como con esa fascinación, ¿no? Por ciertos temas que nos causan como mucha pasión, nos mueven demasiado, ¿no? Y pues en las películas de Spielberg específicamente, pues justo hablábamos, ¿no? De que siempre está con este tema de la empatía, ¿no? De conexión, de buscar la conexión con los demás y eso es algo que me gustó mucho de esta película de Disclosure Day, que creo que estuvo muy presente el hecho de, pues aceptar al otro, ¿no? yo creo que desde ahí podemos empezar a rescatar el discurso de esta película. Vamos a hacerlo poco a poco, porque mencionaste ya prácticamente el índice de lo que va a ser este podcast. Vamos a procurar no contar la historia, no porque creamos que haya que guardar el estropeo o no, sino porque en realidad no hay historia. O sea, en realidad es una persecución Sí. de 2 horas y 20 minutos. Tenemos a dos personajes, cada uno en su momento. Los dos efectivamente son considerados unos freaks en cada uno de sus ámbitos. De un lado tenemos a un matemático súper especializado que está tratando de revelarle al mundo un secreto con el cual él tuvo contacto. Y del otro lado tenemos a la chica del clima, que es Emily Blunt, que poco a poco va cayendo en una especie de estado mental en donde los demás la ven como prácticamente como loca. Y atrás de ellos tenemos a otro freak, ¿no? Que es el personaje de Colin Firth, que está, digamos, en el lado contrario de donde está el personaje del matemático, ¿no? Él va persiguiendo a los otros dos porque él no quiere que esos otros dos revelen el secreto, cualquier cosa que eso sea. Ya verán ustedes la película, quien nos esté escuchando ya la vio, sabrá a qué nos referimos. Y en realidad, lo que la película cuenta es cómo él va detrás de ellos dos y ellos a cada rato se le van escapando de las manos, pero no sabemos en qué va a acabar la película. O sea, no hay anécdota, eso es lo más interesante de todo. Y ahí me hace voltear mucho, porque además creo que es un, una narración muy similar a Encuentros cercanos del tercer tipo. En Encuentros cercanos del tercer tipo tampoco tenemos una historia. Conocemos a un personaje, ¿no? Que poco a poco se va dando cuenta que está conectado con un fenómeno ovni que él experimenta muy al principio de la película y vamos viendo cómo él se va deshaciendo de todo, empezando por su familia, pobre de su familia, para llegar al punto final de encuentro con los extraterrestres. Es decir, él recorre todo un camino en donde se va quedando solo y se va encontrando con otros similares a él para llegar al encuentro con los extraterrestres. Si se dan cuenta, es la misma mecánica narrativa que tiene Disclosure Day. Tenemos personajes que poco a poco se dan cuenta que están vinculados, pero tienen que llegar del punto A al punto B. Es exactamente lo mismo, solo que en encuentros cercanos del tercer tipo tenemos a la Torre del Diablo, que está referenciada en Disclosure Day, hasta ahí la voy a dejar. La gente que ya la vio y si no la vieron, vuélvanla a ver porque ahí está. Es clarísima la referencia y es un momento muy emocionante. Allá tenemos a la Torre del Diablo y acá tenemos pues a la estación de televisión en donde todo comienza. Es lo único que voy a revelar. No hay en realidad una historia. Todo lo demás es un desarrollo de discurso como el que acabas de decir, Natalie. Solo que tengo una pregunta. Esta es una película de extraterrestres o con extraterrestres. No sé si me explico, porque Sí. creo que a pesar de que la mecánica narrativa es idéntica a Encuentros Cercanos es una película sobre extraterrestres y Disclosure Day es una película con extraterrestres. O sea, están ahí casi, casi como un pretexto. No sé qué opines tú al respecto. Sí, justo tienes mucha razón. Es una película más bien con extraterrestres, porque pues el foco siempre está en la humanidad y creo que también pues intentó rescatar todos estos temas sociales, ¿no? Que tenemos
en la actualidad. Realmente también te quería decir como que eso me gustó mucho, que incluso en el aspecto como de los elementos de ciencia ficción, me gustó que se alejó un poco como de lo prototípico, que es muy enfocado como hacia el lado futurista, Ujú. tecnológico, cientificista, todo esto, y es algo como mucho más orgánico, ¿no? Incluso con esta como alegoría de los animales que hay en algún punto en la película. Es una película muy terrestre realmente, y eso me gustó bastante. Sí, como que da por sentado que ya todo mundo tenemos asumido que no estamos solos en el universo. Sí. Que, pues bueno, yo creo que deberíamos tenerlo asumido, ¿no? Porque, Sí, porque hombre, sería un desperdicio de espacio en todos los sentidos la palabra espacio, ¿no? Entonces, a pesar de que el discurso de la empatía, que como dijiste hace rato, está presente en encuentros cercanos, en E.T. y en la Guerra de los Mundos, que no la escribe él, ¿no? El discurso sobre la empatía y voltear a ver al otro, dejarlos de ver como raros, ¿no? Dejar de pensar que Richard Dreyfuss en Encuentros Cercanos es un mal padre, que es un mal padre, pero no está loco, ¿no? sí, Porque fíjate, curiosamente, también Tom Cruise en sí, La Guerra de los Mundos es un mal es un padre, padre. sí, Es un padre y es un mal padre. sí, sí, sí. Y el padre en el extraterrestre está completamente ausente. Creo que ahí teníamos nada más sobre la idea de la familia, tendríamos otra beta para Sí. explorar las películas de extraterrestres de Spielberg. ¿Cómo ves, antes de seguir, cómo ves a las familias en estas tres películas? Es familias súper, súper diferentes, obviamente. Las aborda desde muy diferentes aristas. Yo vi algo así como de que, por ejemplo, cuando salió La Guerra de los Mundos, Spielberg dijo algo así como de que él ya no volvería a hacer como una película tipo Encuentros Cercanos de Tercer Tipo, o sea, con un padre como el de esa película, porque ahora pues él ya es padre y ya entiende como lo que es la familia y querer proteger a la familia y querer proteger a tu gente. Y en esta de Disclosure Day, pues a pesar de que los dos personajes principales son solteros, pues también tienen a sus parejas, ¿no? Y personas que les importan. Y claro que también está esta arista como de protección. Y algo que es me pareció bonito y que lo estoy reflexionando ahorita, que siempre quieren incluir, ¿no? Ellos a su pareja en lo que están haciendo, ¿no? A pesar de que quizás tienen un poco de reservas por la naturaleza del tema, se deja muy claro todo el tiempo como que los quieren, ¿no? Y los quieren incluir en... En la experiencia, podríamos Sí, decir. sí, justo. A eso hay que sumar, porque tienes toda la razón del mundo, ¿no? Si se está buscando que la familia experimente todo y se entiendan dentro, a eso hay que sumar un punto de vista mucho más amargo que por supuesto va a venir de mi parte. En encuentros cercanos del tercer tipo, tenemos el desvanecimiento de una familia. Es decir, el personaje de Richard Dreyfuss abandona a su familia, o sea, Sí, y la abandona con la conciencia de, en un momento, tú juras que él piensa que le están estorbando, y los deja ir, y se deja ir, y ellos también se van, ¿no? En E.T. se reúne a una familia, pero esa familia no es la humana, es la extraterrestre, ¿no? Porque devolvemos al extraterrestre con sus colegas. Y en la Guerra de los Mundos también reunimos a una familia, pero ahora es la familia humana, a pesar de que el padre es un muy, muy mal padre. Aquí volvemos, ¿no? Como a una especie de disolución de la familia, como que hay un sacrificio personal de la gente que quiere revelar cualquier cosa que nos quieran revelar en Disclosure Day. Habiendo dicho eso y teniéndolo como primer tema, lo que iba yo a decir hace rato, en medio de todo eso, o encima o abajo, porque las cosas van dando vuelta en la película, es una película estupendamente bien montada. No sé si el guión me encantó, pero el montaje de la película es espectacular. Es decir, se van rescatando los momentos de intensidad justo a través de un trabajo de montaje, no de edición, de montaje. La gente que haya tomado ya cursos en Cine Garage sabrán que no son lo mismo. Y hay temas que de repente empiezan a chocar, pero uno se da cuenta que en realidad se están dando la mano. Por un lado tenemos a la fe y por el otro lado tenemos a la ciencia. Y es además una ciencia muy especulativa, porque es una ciencia que en parte está relacionada con la tecnología extraterrestre a la cual tenemos que dar por sentada
para ver la película. Es decir, Spielberg nos está pidiendo, y es aquí donde me voy a empezar a quejar de los influencers que la vieron con nosotros, aquí Spielberg nos está pidiendo lo que estas personas suelen no hacer, que es creerte lo que te van a contar. Uno va al cine, uno debería ir al cine y normalmente se va al cine teniendo en mente que te tienes que creer lo que te van a contar. Evidentemente no va a ser realista y muchas veces va a dejar de ser lógico. Y Spielberg, en el momento en el que te dice, tenemos que dar por sentado que los extraterrestres existen y que ha habido contacto con los humanos para que esta historia avance, uno dice, ok, te voy a creer eso y todo lo demás viene atrás. Y ese choque, roce, y que luego se acaban dando la mano entre la fe y la tecnología, también me interesa mucho, Natalie. Sí, justo, o sea, yo igual les recomiendo que la vean en IMAX si pueden, porque es una experiencia completamente inmersiva, o sea, que yo personalmente sí estaba completamente ahí en el momento y me estaba comiendo las uñas de del estrés de la película. Y justo, o sea, a mí me pareció buen ejercicio como de suspensión de la realidad. Hay una buena implementación como de la tecnología, las redes sociales, y algo que a mí me gustó mucho como que se toca este tema como de la verdad, ¿no? Y a quién le pertenece la verdad y qué tanto realmente sabemos en comparación como con lo que creemos saber y el gobierno como que qué cosas nos ocultan, ¿no? Y al final, o sea, la película sí tiene esa intención como de que hagamos esas reflexiones y pensemos en esas cosas, o sea, en qué tanto realmente sabemos del mundo, ¿no? O sea, Ujú. si lo que creemos saber de verdad este, es certero, ¿no? O sea, al final no tenemos la certeza, ¿no? De la información que tenemos. Y eso me gustó mucho. Todo este discurso que mencionas sobre la verdad, la existencia de la verdad, pues está jugando justo en estos tres campos Sí. que estoy tratando de describir. La película está ambientada en un presente incierto, porque si bien podemos identificarnos con lo que está ocurriendo, que es el mundo al borde de una guerra, no le voy a llamar mundial, ahí lo mencionan como una guerra mundial, pero pues, digamos una guerra generalizada, ¿no? En este caso alrededor de Corea y Corea del Norte. Creo que ahí David Coeb no se quiso meter en Honduras y dijo, no hablemos de la guerra de Rusia, no hablemos de las guerras de Trump, vamos a hablar de una guerra hipotética, pero esa guerra puede llevar al mundo a un desastre. Y el mundo que está representando Spielberg es, como dices, Natalie, muy identificable, un mundo en donde se está cuestionando qué es la verdad y si la verdad existe. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo en un mundo lleno de desinformación y la representación del mundo de Disclosure Day es un mundo completamente desinformado. Entonces, en el choque entre la fe, porque uno de los personajes está vinculado muy claramente a la fe a través de otro, en el nombre de la ciencia, que podemos irnos desde la meteorología hasta el personaje de Colin Firth, que es una especie de espía psíquico para conseguir tecnología, ¿cómo le llamaban? Ingeniería inversa, conseguir Ujú. tecnología alienígena para utilizar ese conocimiento y luego usarlo después a favor de ciertos grupos gubernamentales y empresariales. Entonces, tenemos a las teorías de la conspiración, ¿no? Que dicen que se habla de tecnología, de ingeniería inversa. Tenemos a la fe del otro lado y tenemos a la ciencia del otro lado. En medio de eso, Spielberg dice, aquí no puede haber una verdad absoluta, pero puede haber muchas verdades. Y lo que hace es mostrarnos esas muchas verdades al final, dándose la mano en el discurso de la película. Y justo te quería decir eso, o sea, yo creo que lo más bonito es que, o sea, yo personalmente respecto a la trama, como que no sentí realmente que se llegue a una conclusión No, así tajante no, específica, pero eso es algo bueno, o sea, y claro. nos muestran justo o sea, una escena final de comunión tanto entre los personajes de la película como con nosotros, el público, ¿no? Porque ya nos hicieron reflexionar sobre todos estos temas y realmente creo que la conclusión de la película es la mejor o sea, la que se pudo haber llegado y me pareció específicamente tierno como que el hecho de que uno de los miedos principales que tenía uno de los personajes de la película, esta Jane, la novia de el protagonista, el personaje de Josh O'Connor, sí, al final pues se desmonta, ¿no? Ese miedo completamente y
no es algo que se nos diga, sino que se ve en las reacciones de el mundo dentro de la película. Ujú. Sí, porque, y bueno, uno no puede evitar oír lo que dicen los señores influencers a la hora de salir de este tipo de funciones, porque estamos todos formados para recoger Sí, nuestros teléfonos, y uno decía, pero ¿cómo es que Spielberg habla del catolicismo si él es judío? A ver, Spielberg está hablando mucho más arriba de las religiones y está hablando además de una característica de prácticamente todas las religiones del mundo, que es busquemos, ya lo dijiste Natalie, la empatía, busquemos al de al lado, voltemos a ver al de al lado y dejemos de verlo como un extraño y como un enemigo. Eso es un patrón en todos en cualquier posición mística que ustedes asuman. Da igual que Spielberg sea judío. Uno de sus personajes está vinculado a la Iglesia Católica y una de los cuestionamientos de la película es qué va a pasar con la concepción de Dios si nos damos cuenta que Dios no creó nada más un planeta como este, sino que creó varios. Y ahí ya está justo parte del discurso de la película. Eso es una verdad, esa verdad importa. Podemos reinstaurar una verdad a partir de la idea de Dios o de lo místico, no tiene que ser un Dios en particular. Tomó a la religión católica porque es la más fácilmente, es, no es la más popular, pero es la que más se puede entender, creo yo. Es una religión muy sí, sencilla de entender sí, en ese aspecto, ¿no? Siendo yo un ateo consumado, creo que es así. Creo que la religión sí, católica se puede entender, es muy elemental en ese sentido y él la usa justo para representar la postura espiritual. No, no tenemos ni siquiera que llamarla mística. Entonces, da igual que Spielberg sea lo que ustedes quieren que sea. Su personaje no lo es y a través de él nos está diciendo otro tipo de cosas, que es justo el discurso de empatía. Tú decías que te gustó la conclusión de la película. Yo creo que me gusta, Natalie, que es una no conclusión. sí, justo. Yo lo decía en mi crítica a la película, más que más que una explicación, lo que Spielberg está lanzando es una invitación, justo con ese cierre de la película, Natalie. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y vengo a recordarles que hay un espacio reservado y exclusivo para los Patreons Cine Garage. Ellos y ellas, gente que está suscrita a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com/Cine Garage, tienen acceso a una cantidad de contenido ya muy grande, siempre relacionada con el cine, desde críticas a estrenos en cine y en televisión, hasta entrevistas y cobertura de festivales. Ahí tenemos regalos para todos y todas ustedes, tenemos funciones especiales de cine, tenemos también descuentos a nuestros talleres y a nuestros cursos y tenemos sobre todo un espacio en donde nadie más que ustedes puede estar. En este caso, quiero agradecer personalmente a Miguel Gallegos, Adriana Retamares, Tania Ojeda, Lucía Hernández, Mónica Martínez, Jimena Abas, Rosana Reynoso, Juan Jauregui, Germán Chacón y Miguel Pulido, que son la selección de Patreons para agradecerles personalmente en este episodio. Somos muchísimos más, hay mucha gente ahí ya discutiendo y disfrutando del cine. www.patreon.com/Cinegarage. Pueden tener una prueba gratis y decidir si se quedan o no. Si lo hacen, la aportación que ustedes hacen mes con mes, ese pequeño donativo que hacen al Patreon Cine Garage, nos ayuda a seguir produciendo este podcast de cine para todo mundo. Ahí les esperamos, vengan, súmense. Ahí adentro está la discusión, ahí adentro solamente los Patreons, nadie más puede ser parte del mundo Cine Garage. www.patreon.com/Cine Garage. Me gustó toda la película y no me gusta decir como que hay cosas que son innecesarias ni nada así, pero hubo varios momentos donde pensé, si la película terminara aquí, estaría bien. O sea, para mí Sí. estaría perfecta. Y creo que justamente fue algo, una idea muy brillante como el hecho de decir, bueno, yo ya les mostré todo esto, háganse bolas ustedes, ¿no? O Claro, sea, claro. Ustedes también piensan, pues ya ahí están mis elementos, estas son mis dudas, porque creo que es una película sí, muy emotiva, es una película de muchas dudas, aunque nos pide que tomemos certezas para verla, y eso está bien, las películas no nos tienen ni se tienen que explicar todas, es una película muy clara, a mí me asombra
de nuevo, que en la fila la gente dijera, no se entiende, no entendí el final, es una película que deja cabos sueltos, es una película que está hecha a base de suposiciones, muchachos y muchachas, influencers, no tiene por qué cerrar ningún tipo de cabo. Entonces ahí la voy a dejar. Nada más señalar que, como lo dije en mi crítica, si revisan las anteriores películas de extraterrestres, les va a ayudar mucho porque esa visión hacia el freak, Natalie, creo que también es muy importante. Hay una escena en particular en Encuentros cercanos del tercer tipo en donde el personaje de Richard Dreyfuss, que ya su esposa lo ve medio raro, dice, ¿este le está pasando algo? ¿No? Va a reunirse con un grupo de personas para ver pasar a los ovnis. Y este grupo de personas son gente que en cualquier momento uno tacharía como el loco del barrio, como el borrachito de la esquina, ¿no? Como el desquiciado de no sé dónde. Son todos freaks. Y en parte, y eso lo aprendí a base de, de golpes emocionales hace mucho tiempo, pues todos somos freaks, ¿no? Estamos los freaks que vemos cine todo el tiempo, están los freaks de las matemáticas, están los freaks del cómic, están los freaks del ovni, o sea, todos tenemos un punto freak y justo a partir de ahí también sale el discurso de lo emocional y de la empatía en, en Disclosure Day. Pues retomando lo que acabas de mencionar, apenas leí un libro que se llama Earthlings, que es de una autora japonesa que se llama Sayaka Murata, y también hablan como de alienígenas, ¿no? Y es sobre una mujer, bueno, empieza siendo una niña que tiene una infancia sumamente difícil y pasa por ciertas cosas como un poco densas, y ella como que adjudica todo esto a la creencia de que ella es un ser de otro planeta y la pusieron aquí y está sufriendo porque no puede regresar a su casa y cosas así. Entonces, me gusta mucho y me llama mucho la atención cómo este tema atraviesa las películas sobre aliens y cómo al final nosotros como seres humanos y como creadores estamos buscando consuelo, ¿no? Y me parece muy bonito el hecho de buscar este consuelo a través de algo que es completamente ajeno a nosotros, ¿no? Que es prácticamente inconcebible, o sea, siendo realistas, si hubiera aliens, quizás ni siquiera podríamos como verlos, ¿no? O serían Claro. algo completamente, pues, ajeno a cualquier cosa humana, ¿no? Pero al final nosotros estamos tratando de comprenderlo a través de nuestra limitada visión del mundo, y eso me gusta mucho de las películas de Spielberg y de esta película en específico, el hecho de que no somos Dios, no controlamos nada, no somos los seres más poderosos en todo el universo, o sea, vivimos en un lugar muy, muy, muy vasto, y está bien como que nos recuerden eso de vez en cuando, ¿no? Sobre todo Sí. pues justo conectándolo como con el tema social y político, por ciertas cosas que han pasado recientemente, como recordar nuestro lugar en este mundo y que al final somos efímeros y somos pequeños, y pues quizás un poco aprovechar, ¿no? Nuestro tiempo en esta tierra y las cosas que tenemos. Ahorita que estabas hablando, me hiciste recordar un pensamiento muy claro que tuve en la película. Hay un momento ya hacia el final donde esta verdad, cualquiera que sea, ya lo verán, está entre que la vemos, entre que no la vemos, de alguna forma, viendo lo que ocurre en la relación entre los extraterrestres y los humanos en esa parte final de la película, a mí me hizo pensar que también hay una invitación, hablando de guerras y hablando de empatía en la película, hay una invitación de la película a fijarnos en las víctimas de la guerra, ¿no? Hay un momento en el que, estando la prensa involucrada, porque repito, uno de los personajes es la chica del clima, es la meteoróloga, bueno, ella es comunicadora, ella es periodista, pero le toca dar esa sección, lo dicen claramente en la película, porque evidentemente tiene su parte de thriller. Yo creo más bien que la película es un thriller. Yo en la crítica que hice dije, es que nos sirve más vincularla a Puente de Espías y a Minority Report que a Encuentros cercanos, aunque se parezcan tanto. Y hay una parte de la película en la que Spielberg dice, oigan, en las guerras hay víctimas y Sí, no nos estamos acordando de esas víctimas. sí, Creo que sabes a qué momento me estoy sí, refiriendo, Natalie, y creo que ahí la invitación se refuerza de, a ver,
se está muriendo gente, nada más por el enfrentamiento de estos bandos que son completamente ridículos. Y ahí también está otra parte de la invitación a abrazar al de al lado, aunque no sea físicamente, ¿no, Natalie? Con todo esto de, bueno, ciertas escenas que se nos muestran, ¿no? Ciertas cosas que se nos revelan, que está muy presente esta invitación a cuestionar las cosas que vemos, ¿no? En los noticieros, en nuestras redes, ¿no? Y siempre tener presente eso, que no tenemos como la verdad absoluta y cuestionarnos, ¿no? Siempre todo lo que estamos viendo y las cosas que están pasando en el mundo. Siendo una película muy optimista, porque sus personajes, a final de cuentas, sus dos personajes, bueno, sus tres personajes centrales, la novia del personaje de Josh O'Connor y el propio Josh y Emily Blunt, nos llevan al optimismo, ¿no? Acaban siendo personas muy buenas, nos llevan al mensaje de empatía que está muy claro en la película, que es otra cosa que los influencers no entendieron. ¿De qué trata al final la película? Ahorita vamos para allá. Lo escuché dos veces de dos personas distintas, Natalia, es No. impresionante. Y a pesar, decía yo, de ser una película muy optimista, creo que Spielberg sí nos pide ese ojo crítico que está señalando. Podemos tener optimismo, podemos ser muy buenas personas, pero eso no implica decirle sí a todo, porque de nuevo, la película está ambientada en un mundo de desinformación y de fake news. El ojo crítico es indispensable y creo que eso está también muy claramente puesto en la película. Otra cosa que escuché, Natalie, las persecuciones son aburridas, que duran mucho yo dije, bueno, pues montala tú, ¿no? O cierra los ojos y vuélvelos a abrir cuando creas que ya, ¿no? Te ahorraste de ver una persecución estupendamente bien filmada. Hay varias persecuciones en la película, no hay una, hay varias. Ya lo dije, lo voy a repetir. Toda la película es una persecución de 2 horas y 15 minutos. Están filmadas con un tacto y con una pasión y con una idea de recoger la acción que solamente puede estar complementada con un montaje que nos lleva de estas persecuciones al a la evolución del discurso. A eso me refería yo con que la película está muy bien montada. Sus secuencias de acción que están muy bien filmadas. Tenemos a Janusz Kaminski, que lleva colaborando con Spielberg 30 años, uno de los mejores fotógrafos de este planeta, trabajando con un director que sabe armar muy bien la acción dentro de sus encuadres. Entonces, la cámara nos está narrando prácticamente todas las emociones que estos personajes traen adentro en la persecución y los conflictos que traen entre ser perseguidos y por qué me están persiguiendo, porque el pobre personaje de Emily Blunt no tiene idea por qué la están Sí. persiguiendo. Y hay muchos momentos en los que dentro de esa persecución se tienen que recoger close-ups en donde Emily Blunt nos tiene que ver a los ojos y decirnos sin hablar que no sabe por qué la están persiguiendo. Es ahí donde se conjunta una muy buena actuación con un muy buen, bueno, pues es justo, la puesta en escena es lo que se llama normalmente. ¿Dónde voy a poner la cámara? ¿A dónde me voy a mover? ¿Y cómo se van a mover mis personajes? La puesta en escena es brillante. No sé qué opinas tú a nivel técnico de la película, Natalie. De la música de John Williams creo que sobra hablar. Es espectacular. Él no la quería hacer y mira lo que se aventó. Me sorprende mucho que hayas escuchado eso, porque la película son persecuciones, o sea, los momentos emocionales se construyen en las persecuciones. Mi escena favorita es una justamente donde, no voy a decir cuál es, pero es una donde la protagonista pues es el personaje de Emily Blunt y tiene un momento muy emocional en medio de una persecución y o sea, me gustó mucho porque creo que fue una escena muy identificable, o sea, con algo, y el personaje de ella realmente es muy identificable porque creo que es una representación muy realista de quizás cómo reaccionaríamos muchas personas si nos pasara algo así, ¿no? Y justamente ella hace un trabajo de actuación que a mí me pareció fenomenal en todas estas escenas donde ni siquiera tiene que hablar y ya nos está diciendo todo lo que está sintiendo su personaje en ese momento, ¿no? Y sí, o sea, te lo dije al principio, yo realmente recomiendo que si pueden vayan a ver la película a los cines porque para mí fue una experiencia completamente inmersiva, o sea, yo todo el tiempo me estuve creyendo lo que estaba pasando en la pantalla, estuve completamente inmersa en las emociones de los personajes, te digo, yo estaba así en el borde de mi asiento, así como de, no, sí, que sigue, ¿no? Experimentando pues todas las emociones de la película con ellos, ¿no? Que creo que ese es el punto de las persecuciones y lo que me comunican a mí a partir de cómo están montadas. Entonces sí me sorprende que hayas escuchado esas afirmaciones tan
salvajes. Salvaje es un buen eufemismo, Natalie. Se nota que eres buena persona. Sí, no, pues es que te digo, luego, cuando se enfrentan al cine hecho de verdad, es decir, un cine que te está hablando con las imágenes y con los sonidos y no necesariamente con las palabras, porque el cine, las palabras del cine son los encuadres. Entonces, cuando no te acercas o cuando estás acostumbrado a ver películas mucho más obvias, y Spielberg nunca es obvio, y caes enfrente de un señor que es muy claro, pero no es obvio, entras en contradicción. Entonces, no estoy diciendo que son tontos, creo que hace falta un poco de sensibilidad frente al discurso y al lenguaje cinematográfico para muchas de estas personas, ¿no? Entonces, sí se estaban enfrentando a una elaboración de un discurso netamente cinematográfico y eso a veces cuesta trabajo, pero hombre, échenle ganitas, no solamente porque no están entendiendo lo que está pasando, digan que lo que está pasando está mal, especialmente si estamos hablando de Steven Spielberg, que tiene una carrera en donde no hay una sola película mala y lo pongo a debate con quien quieran. No tiene una sola película mala. Algo que decías hace rato y que quiero rescatar, habiendo dicho que técnicamente la película no tiene ningún problema, la cuestión del lenguaje. Tú decías, tenemos que darnos cuenta que el espacio es demasiado grande como para creer que estamos aquí solos y encontrarnos con estas otras culturas, especies, seres de otros planetas, pues va a ser muy complicado y especialmente lo estamos viendo desde la óptica del ser humano, que es muy pequeñita. Me gustó mucho el salto que por lo menos a mí me obligó a dar, habiendo revisado ET, La Guerra de los Mundos y Encuentros Cercanos, la evolución, no la evolución, las distintas formas que luego ya otros directores se han acercado de comunicarnos con los extraterrestres. En Encuentros Cercanos es a través de la música, ¿no? Los humanos, y ahí está François Truffaut, ¿no? Con su equipo de personas dirigiendo el encuentro con los extraterrestres, nos comunicamos con los extraterrestres a través de la música. En E.T. es prácticamente lengua de señas, ¿no? O sea, se comunican con señas y con gestos. En Minority Report no hay comunicación, pero aquí la comunicación y la empatía tiene que ver entre el padre y su hijo mayor. Y ellos dos empiezan a desarrollar una especie de lenguaje entre ellos dos, en donde terminan por comunicarse. En Disclosure Day son las matemáticas, ¿no? Y eso me hizo pensar mucho en Carl Sagan para conectarla con científicos mucho más experimentados en ese momento, me hizo mucho pensar en Carl Sagan, pero luego viendo también las otras formas las maneras en que los extraterrestres se presentan ante los humanos en esta película, me hizo pensar también mucho en Contacto, la película con Jodie Foster, que a su vez está basada en varios textos de Carl Sagan. Y ahí nos podemos extender hasta Rival, ¿no? A muchas otras películas que han tratado de ver cómo nos comunicamos con los extraterrestres. ¿Tú pensaste algo al respecto? Me gustó sobre todo que, por ejemplo, yo vi poquito antes de que la viéramos, que Emily Blunt, quiso hacer ella como los sonidos que salen en el tráiler de alienígena, pues de voz alienígena, porque no quería como que, bueno, prefirió aventarse la chamba a ella a que usaran como una IA o una cosa así para generar los sonidos, y, o sea, me parece un tema súper interesante porque seguramente, te digo que, o sea, yo pienso que seguramente si tuviéramos un encuentro alienígena, probablemente sería algo inconcebible para nosotros, ¿no? Como seres humanos. Pero algo que me parece bonito de, pues, tanto de las películas de Spielberg como de algunas otras películas de alienígenas es que también del otro lado hay como un querer contacto, ¿no? O sea, que ellos también quieren saber de nosotros, ¿no? O sea, no solo somos nosotros los que sentimos esta fascinación por el espacio exterior, sino que ellos también nos quieren conocer, ¿no? Quieren conocer cómo es nuestra especie, quieren comunicarse con nosotros, ¿no? Y justo ahí, pues, otra vez está el mensaje, ¿no? De la empatía, que es algo de los dos lados, ¿no? Obviamente, comprender al otro, ¿no? Y eso es algo que pensé mientras la estábamos viendo y que me pareció muy genial. Incluso creo que
el aspecto extraterrestre como de esta película, los aliens de esta película, tienen como una visión un poco tierna hacia los seres humanos, un poco más amable, ¿no? Que también están pues estos dos lados de las películas de extraterrestres. A veces nos quieren matar y a veces nos quieren conocer, y me gustó el approach de la empatía, ¿no? Y justo por eso me gusta el nombre de la película Contacto, porque lo que Carl Sagan propone desde ahí y la película misma es, este lado quiere conocer al otro y viceversa, no es que nos estén observando, ¿no? Como para, uy, estos, ¿no? Como si fuéramos bichos, como si ya supieran lo que somos. La curiosidad va para los dos lados. Y justo ahí no encontraba yo la manera de relacionar esto con las pláticas a las que están llamando a Jaime Maussan. Creo que no vienen al caso, tomando en cuenta justo lo que acabas de decir. Yo pienso lo mismo. Esta película y muchas otras establecen una curiosidad hacia los dos lados. Para este podcast, yo había pensado invitar a un astrobiólogo a la plática de la UNAM. Pues, digo, el día que ustedes quieran, invitamos al astrobiólogo que ustedes quieran. No lo invité porque la película no va de preguntarnos si existe vida extraterrestre o no. Y los astrobiólogos tratan, ¿no? De descifrar ese enigma, no para decir si sí o si no, sino para decir cómo, por qué y dónde, ¿no? Porque también de alguna forma están dando por sentado que existe vida extraterrestre. Entonces, no lo invité porque creo que la película no va para allá. La película va justo para lo que acabas de decir, pero a mí me encantaría que en lugar de llamar a Jaime Maussan, llamaran a gente de ciencia verdadera. Lo va a dejar ahí, ¿no? Y la gente pues, tomará sus propias decisiones, pero creo que por lo menos tener los dos lados habría sido mucho más justo con la película misma, ¿no? Entonces, nada más ese disclaimer y en serio, cuando quieran que hagamos un cruce entre cine y ciencia, yo soy la persona más abierta al mundo. De esto que decías, pues ves que ayer yo te dije bromeando que mejor invitarse a una monja y Ujú. Es que también pudimos haber invitado a una monja, a un teólogo, o sea, cosas bastante más serias, quiero decir, sin hablar mal de don sí. Jaime Maussan, ¿no? O sea, no estoy hablando mal de él, estoy hablando de que la película no tiene ese enfoque. Tiene más justo el que tú decías también. Me invitemos gente de religión. Sí, porque me gustó este enfoque de la película sobre, pues, o sea, sobre la fe y sobre el hecho de que cuestiona como esta idea de que, pues, que si existieran los alienígenas, los veríamos como deidades. O sea, no, obviamente el mundo es muy diverso y cada quien tiene sus creencias y la gente es muy, muy diferente, pero de nuevo me gustó este acercamiento muy terrenal, muy material, muy, Muy muy cercano. humano, muy cercano Ujú. justamente, porque pues al final es como reconocer que hay otras criaturas y son como nosotros, o sea, son criaturas, o sea, que fueron puestas en este universo por lo que sea, y que pues también, o sea, tienen su lugar en el cosmos, justo como nosotros, y no significa que nos quieran hacer daño, o que vaya a pasar algo malo, o que sean Dios, así como hay humanos que se creen Dios, pero no son Dios, pues probablemente sea como lo mismo para ellos, ¿no? Y por eso me gustó este acercamiento como desde la religión, y desde una religión muy abierta y muy muy positiva, ¿no? O sea, al final todos somos criaturas de Dios, y justo también ese mensaje, como siempre, de la empatía y de la amabilidad. Cuando estábamos planeando esta reunión, yo te dije que a mí me gustó mucho la película de Nope, es de mis películas así Sí. favoritas, y esa película me gusta mucho justamente por este acercamiento, ¿no? De la no violencia, ¿no? De cómo los humanos tenemos esta necesidad a veces de conquistar, ¿no? Y tenemos un acercamiento un poco, pues, brusco a las cosas desconocidas para nosotros, ¿no? Y creo que esta película, Disclosure Day, justamente también está como jugando con eso y tratando de dar ese mensaje de pues tener un acercamiento más empático a la otredad y aquello que es ajeno a nosotros, pero que al final pues también tiene su lugar, ¿no? En el universo.
puede ser un microbio, como puede ser un león, o Sí. puede ser vida extraterrestre. Creo que la película también habla hacia allá. Natalie Olascoaga, ¿quieres que la gente te siga en redes? ¿Quieres dar tus redes en este podcast Cine Garage o no? Sí. Sí, échatelas. En Instagram y en Twitter y en Letterboxd estoy como Meaningful Nana, así todas minúsculas y en espacios ni nada, por si me quieren seguir, dar a ver mi cara y mi voz en este espacio. Muy bien, pero mientras ahí están tus textos en Sí. Fósforo UNAM, aquí también voy a pegar la liga a la revista y pueden navegar en los distintos números. Mil gracias, Natalie, por haber aceptado esta plática, por haberte tomado el tiempo, por haber visto la película y por haberte emocionado con la película. Creo que lo dijiste muy bien, es un juego, o sea, la película juega con cosas y Spielberg le gusta que juguemos con sus películas porque él se divierte haciendo esas películas. De nuevo, la gente que dice, yo solo voy al cine a pensar, esta película primero tiene que emocionarles y luego tiene que hacernos pensar. Creo que esa es la mecánica. Gracias, Natalie. Sí. Gracias a ti, Eric, por invitarme. De verdad me dio mucho gusto estar aquí. Y bueno, suscríbanse a Cine Garage, sigan a Sí. Cine Garage en todas las redes y vayan a ver la película. Y formen sus propias opiniones, pero vayan a verla. Eso. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.